Cris, y obviamente como estamos hablando de este año de 1920, yo me voy a quedar con la oportunidad de volver a revivir y disfrutar de este atuendo. O sea que, ya lo tenemos. Hola, muy buenas tardes, les saluda Cristian Suárez, actualmente aprendiz de la técnica de marketing digital Complejo Sur. Este espacio es creado con la finalidad de poder recordar desde aquella época de 1910 hasta el día de hoy lo más importante que ha sucedido durante la historia. En el día de hoy queremos resaltar todo lo que tenga que ver con aquellos momentos para que efectivamente no perdamos de dónde venimos como tal. Hoy contamos, pues, somos un equipo de 3 y tengo a mi lado a la compañera Andrea Ortega. Ella nos va a brindar información de cómo ha sido todo este camino. Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, vamos a hablar con respecto a este tema tan exquisito de nuestros años anteriores, como eran 1920, 1930, 1940, incluso 1910. Vamos a tocar varios puntos, varios tips, cositas que ellos tenían de ese año donde nos identificábamos tanto como mujeres, mujeres elegantes, casuales, tan auténticas y que guerreras, porque nos tocó ciertos años donde nos tocó colocarnos la 10 y ser esas mujeres empoderadas que podíamos lograr muchas cosas. Bueno, básicamente somos el inicio de las épocas como tal, entonces queremos contarles que somos un equipo gigante. Entonces la importancia es que no pierdas la atención de lo que va a pasar en cada una de las épocas, iniciando con nosotros y ya finalizando con aquellos que tienen la actualidad. Entonces lo más importante es que puedas dejar grabado de dónde venimos, y realmente este trabajo nos ha mostrado que las mujeres siempre han jugado un papel muy importante, porque han sido el eje principal de donde se manifiesta todo lo que tenga que ver con la moda. Así que déjanos el espacio, disfruta con nosotros y nada, prepárate que vienen cosas muy bonitas. También queremos aprovechar este espacio para saludar a nuestra compañera, la cual se encuentra fuera de la ciudad por temas personales, y ella ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Excelente. Me alegra saber que están excelentes. Quiero darles las gracias por esa contribución, a pesar de la información por la que estoy pasando. Me apoyan, estoy haciendo parte del equipo. Muchísimas gracias de verdad por entender esta situación. Y voy a estar desde aquí, desde también de su mejor energía, con toda la actitud. Ustedes son los mejores. Muy contenta de hacer parte de este equipo, a pesar de que no estaré en el tema presente, pero estoy desde los digital con ustedes. La vamos a romper, la vamos a hacer excelente. Claro que sí. Esa es la actitud. Muchísimas gracias, estamos en contacto y nada, seguimos siendo 3. Bueno, que estés muy bien. Un abracito. Chao, chao. Gracias. Ten en cuenta que efectivamente estamos viendo todo lo que tiene que ver con los años desde 1900, ¿sí? Queremos destacar en esta oportunidad que en 1920 se da efectivamente un cambio en la sociedad tradicional. ¿Qué pasa? La mujer aún sigue siendo muy mujer, pero entonces entiende que como persona también tiene acceso a diferentes espacios como tal. Entonces podemos encontrar mujeres vestidas directamente con el estilo flapper, ¿sí? Mujeres que son mucho más independientes, son mucho más sociales, asistían a clubes nocturnos, hacían planes de amigas. Entonces automáticamente 1920 nos permite identificar que todos formamos parte de una sociedad. En ese momento, cuando sucede ese auge, las chicas muy jóvenes entienden que efectivamente es bueno formar parte de una familia, ser muy correcto en sociedad, pero que también había una parte en ellas que era necesario desarrollar. Entonces empiezan a experimentar como este juego, e incluso ese nombramiento en su vestuario y estos cambios como tal empiezan a aparecer a través de escritores, a través de las noticias, a través del voz a voz, donde los hombres quedan consternados por la evolución que tiene la mujer en ese momento. Incluso llegó al punto donde era tan seguido lo que podemos encontrar en 1920, que son catalogadas como las mujeres rebeldes de la época, como las que efectivamente dijeron: no, es que también tenemos derecho a disfrutar, también tenemos derecho a poder avanzar y dejar como de ser el adorno del hombre como tal para ese momento. Obviamente al hacerse este cambio como tal ante la sociedad, el hombre se flexibiliza y el hombre empieza como a cambiar el chip, a ver que efectivamente en el mercado las mujeres aparecen ya con otra de independencia, la cual las hace mucho más atractivas, y desde ahí empezamos a vivir lo que es la liberación femenina en un modo
en un modo de muy corto tiempo, pero que efectivamente marcó el inicio de lo que venía a ser la mujer en el transcurso de las décadas. También pues obviamente entendemos que venimos de una Primera Guerra Mundial, donde efectivamente el país estaba muy tenso, donde hubo un momento de recesión completamente, donde hubo depresión económica, donde hubieron varias cosas que empezaron a afectar todo lo que tenía que ver con el globo terráqueo. Entonces es súper importante tener en cuenta esta época, dado que hablamos 10 años anterior de la mujer que usaba vestidos hasta el tobillo como tal. Y un par de años después es la misma mujer, un poco más moderna, un poco más atractiva, un poco más segura de ella y diciendo, no, es que yo también merezco vivir, disfrutar y pasar delicioso. Entonces por eso las podemos ver mucho más relajadas, mucho más tranquilas, mucho más entregadas a lo que tenía que ser, no solamente un rol dentro de cada familia como ser mamá, ser esposa, ser hija, sino como también desde la base de ser mujer y de lo que estaba a disfrutar y hacer su vida social como cualquier otro ser que formaba parte de la historia en ese momento. Bueno, y ahora llegamos a lo que es el año de 1930. Bueno, nos encontramos directamente con la mujer nuevamente vistiendo muy sofisticada, muy elegante. Incluso vuelven de moda las faldas en forma de A. La mujer vivió su etapa de estar relajada y decir, bueno, quiero vestirme de determinada manera, pero siempre había una gran parte de la sociedad que se sentía súper cómoda con sus vestidos bien ceñidos. Entonces pasamos nuevamente de la rodilla a irnos directamente a los tobillos como veníamos acostumbrados. Entonces automáticamente vuelve a haber un cambio en la sociedad como tal. El hombre deja de ver a la mujer la social, la que estaba haciendo una cosa y la otra, y efectivamente se encuentra nuevamente con su mujer estilizada, la mujer que le gusta siempre estar súper bien, estar bien organizada, bien ajustada. Entonces nuevamente volvemos a ese espacio como tal. También tenemos lo que es directamente la evolución o el ingreso de los pantalones para mujer dentro de la sociedad. Normalmente no eran muy aceptados porque los hombres, en el boom de que ellos son los que vestían de pantalón, veían a la mujer como que, oye, ¿cómo te vas a poner eso? Si tú eres la que eres el gancho mío, la que yo presento, la que va siempre de vestido, siempre muy elegante. Sin embargo, las actrices de ese momento dicen, no, es que efectivamente podemos ir a hacer deporte o podemos hacer cualquier tipo de actividad que no sea tan prolongada en pantalón. También forman parte de la comodidad y qué más que nosotras para poder utilizarlo. Entonces empieza como el tema o la, ¿qué podemos decir? Como la controversia al ingreso de esa nueva pieza en la moda femenina. Sin embargo, a pesar de que no tenía su aceptación al 100, sí habían ya mujeres formando parte de esta tendencia como tal. También encontramos algo súper curioso, que es al hombre diciendo que efectivamente quiere usar sus chaquetas ya directamente mucho más ceñidas al cuerpo, ¿sí? Y aparte de eso empiezan a usar sus chaquetas con 2 y 3 botones al centro como tal, para que ella arme directamente lo que es el dorso del hombre como tal. Eso antes no se veía, el hombre estaba acostumbrado a ser muy masculino, muy de mantenerse así, como me vestí, que las telas fueran de tela de estilo caído e incluso estilo suelto. No, el hombre de 1930 es un hombre mucho más sofisticado, mucho más de que se marcara completamente lo que era la silueta como tal. Entonces tenemos ese cambio también allí, muy marcado del momento. Aparte de todo, empiezan a aparecer lo que es la utilización de los guantes, las diademas, en caso de mujeres como tal, ¿sí? Los hombres también empezaron a usar los guantes como tal, pero era más marcado el tema de accesorios con las mujeres. En ese sentido, encontramos que efectivamente ya no solamente era vestirse, sino también empezar a jugar con el tema de los accesorios. 1920 nos mostró que sí se podía combinar ciertas cosas, entonces 1930, sin separarse de ella, dice, bueno, adoptémoslos, no pasa nada. Al momento que hacen la adopción o la traen consigo a estos nuevos trajes, lo que hacen es buscar verse mucho más frescos, mucho más atractivos y no perder la esencia como tal de lo que ya habíamos vivido en épocas anteriores. Entonces es súper relevante e importante porque eso nos hace ver de que efectivamente todas las modas siempre dejan su huella como tal. Siempre es que a mí me gusta esa chaqueta con determinada camisa, con determinado accesorio, con determinado collar. Incluso habían hombres que en ese momento empezaron a usar lo que era el sombrero como tal y sus zapatos de charol para todos sus trajes. Era súper importante porque ellos se sentían no solamente cómodos, sino que también se sentían muy elegantes a la hora de presentarse a
ante una dama o ante algún encuentro social o ante alguna reunión de trabajo o algo donde efectivamente se encontraban hombres como tal, ellos hacían sentir o marcar la pauta con su vestuario y su vestimenta en general. Eso quería compartirles. Bueno, sucede que efectivamente seguimos hablando de lo que es 1930, llegamos a 1933, cuando se hace la proclamación directamente de Adolfo Goebbels, ¿sí?, que formaba parte del movimiento nazi. El hombre, siendo ministro automáticamente de la propaganda y la propaganda pública, ¿sí?, toma tanta fuerza que efectivamente empieza a desarrollar control de la información, empieza a censurar aquella información que hace que efectivamente la gente empiece a salirse de la línea de lo que quería el efecto nazi generar en estas personas como tal. Empieza también a controlar a través de medios culturales, ¿sí?, empezando a dar ideas sobre cómo deberían ellos sobreexaltar a su líder o venerarlo, ¿sí?, presentándolo a él como el todo, como Estado, como el que se encargaba de dar la felicidad, el hombre que estaba pendiente de todo, el que velaba por ellos, pero también automáticamente generando lo que era la superioridad fascista. O sea, en ese momento ellos se sentían completamente superiores a todos los demás. Entonces nace ese momento que inicia en 1939 y se pasa a 1945, donde grandes potencias se encuentran sencillamente a generar lo que es aquella guerra producto de un movimiento que había sido muy bien creado. No estoy alabando ni diciendo que fue lo mejor del momento, pero que lastimosamente esas personas generan ideas tan fuertes y tan pasionales que automáticamente pasarla a otros se les hace muy fácil por su entrega, por su dedicación, por la disciplina, por la forma de censurar lo que sea, con tal de encontrar su objetivo como tal. Entonces no podíamos pasar por alto lo que había sucedido en ese momento, ya que este movimiento nazi se volvió realmente un movimiento, valga la redundancia, con demasiada fuerza a la hora de conseguir sus objetivos. Entonces es importante dejar claro que en 1930, a pesar de que en su momento tuvo toda esta crisis como tal, las personas automáticamente, todo lo que venía en aumento vuelve a su planicie, ¿sí?, ya que nos encontramos con una guerra de marrones y naranjas, donde la moda y todo ello inicia el proceso de una depresión, porque automáticamente la guerra lo que hace es concentrar a las personas en el conflicto, en el sufrimiento, en cómo vamos a salir de esto, en la migración de cómo podemos salvar la familia, cómo podemos echar raíces en otros lugares. Entonces es un evento súper importante que marca la historia de lo que va de 1900 a 1950. Encontrarse con dos guerras mundiales automáticamente genera dos desbalances totales a nivel de sociedad y a nivel de lo que venía buscando en ese momento la persona que formaba parte de la industria, el crecimiento que se veía afectado por ese declive de acontecimientos que efectivamente necesitaban de toda la atención de aquellas potencias que formaban parte de lo que era la guerra como tal. Bueno, continuamos con lo que es también la época de 1930. Cabe destacar que en esta época no solamente hubieron mejoras en la moda o algunos detalles que efectivamente cambiaron la sociedad, sino que también vivimos un acontecimiento que no esperábamos como tal. 1933, automáticamente el movimiento nazi empieza a tener lo que es su organización como tal, y en ese momento designan nada más y nada menos a Joseph Goebbels como el ministro de propaganda y propaganda pública. Este hombre, siendo tan inteligente, automáticamente en pro de beneficiar su movimiento nazi, en el sentimiento pasional pues que sentía por su líder como tal, entonces el único objetivo que tenía era ir y sumar y lograr el cometido que tenía como movimiento. Él ingresa teniendo el control de lo que es directamente la información, censurando toda información externa y haciendo que el movimiento nazi fuera completamente público a través de sus medios como tal. La propaganda ideológica vendiéndose como la mejor opción, como que efectivamente el movimiento nazi tenía su cierto nivel de... eran superiores a los demás como tal, e incluso implementando lo que es el amor por su líder o la admiración por su líder como tal. También es súper importante porque él empieza a manipular lo que es la cultura alemana en ese momento, ¿sí?, generando espacios y campañas a través de las cuales el movimiento nazi se presentaba como el mejor del momento como tal y logrando su cometido. Eso no se puede negar.
también se hacía lo que era un control mediático, donde efectivamente ellos eran el todo por el todo. Ellos siempre eran los buenos, ellos siempre tenían toda la información, siempre tenían a brindar tranquilidad, aun cuando durante todo el proceso de la guerra se empezara a ver cuál era el verdadero objetivo de este movimiento como tal, la movilización de masas. Ellos no les bastaba con hacer todo eso como tal, sino que también convocaban a las personas en grandes grupos para hablarles de su movimiento, para venderles su idea como tal, hasta que llega 1939, donde inicia el estallido, ya que otras potencias logran identificar que algo no va bien, que algo está pasando, que algo sencillamente se está cocinando y que va a generar un problema demasiado grave. Obvio, cuando esas potencias se ven amenazadas, se genera lo que es el estallido social, y allí inicia lo que hace que 1930 y 1945 tengan un partido de la historia, ya que en los últimos 2 años de 1930 y ya en los siguientes 5 de 1940 como tal, se genera todo este inconveniente, se genera toda la guerra como tal, y es necesario tener en cuenta que la guerra automáticamente desvía cualquier mirada, lo que fuera moda, lo que fuera economía, lo que fuera cualquier cosa. Lo que necesitamos es ganar. Entonces la sociedad como tal se ve en la obligación de someterse a todo ese proceso. Obviamente encontramos muertes, encontramos gente que tiene que emigrar de lugares, encontramos donde efectivamente pasaron demasiados inconvenientes de lesa humanidad. Sin embargo, queremos saber qué pasó en el posguerra, luego de 1945, qué sucedió, la sociedad cómo quedó, la moda que impactó, y efectivamente eso lo vamos a seguir contando en esta oportunidad. No te vayas a mover, siguen las cosas como tal, para que podamos instruirnos de lo que pasó en ese tiempo, mientras que no estábamos allí, pero que efectivamente tuvimos ancestros o nuestras generaciones también, de aquellos que estaban por allí, tuvieron que vivir toda esa transición como tal, para que podamos entender que el mundo, a pesar de que hemos avanzado, a pesar de que hemos crecido, eso también ha traído consigo ciertos eventos culturales y eventos que efectivamente no queríamos pasar, pero que por la creación de, así como hay personas que hacen el bien, también hay personas que siempre están para hacer el mal. Continuamos con lo que es la información de lo que es la posguerra como tal. Nos encontramos con 1945, cuando efectivamente finaliza lo que es la Segunda Guerra Mundial, y automáticamente allí viene el post, ¿sí? Allí nos encontramos directamente con que la moda se ve impactada, dado de que efectivamente la guerra deja demasiados faltantes, es decir, la moda y la lana se ponen, el algodón, perdón, y la lana se ponen de moda, ya que efectivamente aquellas texturas mucho más económicas empiezan a ser faltantes de la sociedad como tal. Pues no es que hayan dejado de diseñar, sino que efectivamente pues hacer trajes mucho más exclusivos o con mejores telas y mejores acabados. En la posguerra tocó dejarlos quietos, mientras que efectivamente toda esa industria volvía a reestructurarse y podía salir adelante de lo que había dejado la guerra y sus estragos como tal. Esta nueva tendencia de moda también se ve influida directamente en las mujeres, porque empiezan a usar efectivamente trajes de chaqueta, pensando en de que efectivamente, más que vestirse a la moda, enseñar su silueta como tal, lo que se buscaba era tener ropa que se pudiera darle un uso, efectivamente, fuera para trabajar, fuera para hacer su vida normal, sin afectar o sin verse tocado directamente por lo que fue la escasez del tiempo como tal. Incluso los colores dejaron de ser tan vivos, producto de que las cintas habían mermado totalmente, y tocó también darle el espacio a toda esta industria para que volviera a su estado normal, ya que efectivamente pues la posguerra no había dejado demasiado como tal. También podemos ver que en ese tiempo como tal se da la tendencia de que los hombres de negocio empiezan a vestirse con trajes de 3 piezas. Eso automáticamente los iba a diferenciar de los hombres que usaban la ropa militar, también que se volvió moda militar en ese momento, porque los hombres empezaron a usar camisetas militares con pantalones chinos, y automáticamente todo esto se volvió producto de las consecuencias que había dejado la guerra como tal. La moda no tuvo un gran avance como tal, porque estaba demasiado limitada, tenía demasiados recursos que faltaban, había que darle la oportunidad a la industria que volviera a respirar, para que efectivamente pues todas estas personas que se habían dedicado a generar esos estilos, a generar esas tendencias, a generar en la sociedad como ese qué rico ponerse determinada
forma de decir, estaba siendo muy afectada. Entonces era cuestión de darnos tiempo para que en 1945 a 1950 en adelante todas esas industrias tuvieran nuevamente su auge, su estabilidad y volvieran a llegar al mercado con muchísima fuerza, como venían acostumbrando a quienes consumían directamente sus estilos, sus accesorios, sus zapatos y todo esto que efectivamente siempre en sociedad se ha marcado, que aunque la moda no incomoda a nadie, cada persona siempre ha tenido la libertad de poder decidir qué se pone, qué no se pone, por qué se lo pone, y eso automáticamente se refleja en su seguridad como tal. Quiero agradecerles efectivamente por este espacio, gracias por escucharnos. Efectivamente este trabajo se ha hecho con mucho amor, con mucha dedicación. El tiempo invertido ha sido en pro de siempre estar mejores. No estamos diciendo que estamos terminados, estamos en este camino de aprender. Sin embargo, lo agradecemos desde el corazón. Mis compañeras y yo efectivamente extendemos el agradecimiento por la atención brindada, por el acompañamiento directamente de los tutores, tanto el profesor Freddy como la profesora Caterina, incluso el profesor Hamilton, han formado parte de todo este proceso y queremos que este sea el inicio para que a la vuelta de 9 meses o un año podamos decir efectivamente crecimos, cambiamos y seguimos avanzando. De verdad que muchísimas gracias por la atención, por todas las recomendaciones y por todo lo que pudimos hacer durante este proceso. Muchísimas gracias.